Hola, esta es la sesión 15 del taller de restauración. Vamos a retomar el trabajo donde lo dejamos en la sesión anterior. Si recordáis, estábamos decapando la descalzadora. Bueno, he acabado de decapar dentro de lo posible. Hay zonas en las que todavía tiene algún resto, pero he comprobado que la madera que tiene es seguramente una variedad de la caoba. Es muy rojiza, con lo cual la primera idea que yo tenía, que era blanquear la madera, no es una posibilidad porque tiende a sonrosar. Como os comento siempre, el mueble es el que nos va a ir diciendo lo que vamos a poder ir haciendo. Muchas veces no conseguimos lo que queremos de mano. La verdad es que tenía una capa de barniz importante y yo pensé que estaba teñido, la verdad. Tiene poca beta la madera y pensé que era una madera más corriente. Bueno, este color de la madera ahora mismo está un poco fuera de moda. Entonces, bueno, vamos a darle un aire distinto, vamos a cambiar la idea que teníamos en un principio y vamos a hacer un lacado y lo vamos a patinar. Entonces, llegado a ese punto no necesitaba tanto trabajo de base. Entonces, bueno, hay una zona que todavía tiene algún resto de barniz. Lo que voy a hacer ahora va a ser limpiar bien la madera con disolvente para quitar todos los restos de decapante que hayan podido quedar por ahí y darle un buen lijado para igualar un poco, quitar, bueno, pues alguna zona que tenga más basta de haber metido la espátula y demás. Y lo que sí voy a hacer después en la sesión de hoy es darle un fondo a la madera que va a controlar los taninos. Estas maderas que tienen bastante color, cuando vamos a pintarlas, muchas veces sacan taninos que nos tiñen las pinturas. Yo en este caso además lo voy a lacar en blanco, en gris muy clarito, con lo cual los rojizos van a sonrosarme mucho la pintura. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle esto, un fondo que bloquea los taninos, de paso también protege la madera, pero bueno, yo en este caso la voy a utilizar con esa función, que nos aísle los taninos de la madera. Empezamos primero limpiando bien con disolvente. Ya os expliqué la importancia de este paso. Si no limpiamos bien todos los restos que pudiera tener de decapante, cualquier cosa que diéramos encima, en este caso el esmalte que le voy a dar, podría corromperlo también. Mirad cómo suelta un poquito la madera de color. Bueno, pues esto es lo que haría al aplicar la pintura. Y bueno, si nos fuéramos, imaginaros que lo vamos a pintar en granate, pues seguramente no se notaría, pero si nos vamos a ir a tonos claros, los rojizos son además muy escandalosos. Bueno, tenemos que meternos muy bien en las ranuras, que es donde puede quedar más acumulada los restos de decapante, y para eso nos servimos de lo que queramos. Mirar, un destornillador de pala mismamente, rodeamos con el trapo mojado en disolvente y lo pasamos bien por toda la junta. Vamos a darle a toda la superficie. ¿Veis cómo nada más que humedezco la madera con el disolvente coge ese tono otra vez rojizo? Bueno, pues eso es lo que ocurre con las maderas de este tipo. Son maderas, bueno, muy bonitas. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo en decoración han caído un poco en desuso. Si quisiéramos mantener la madera natural, acabaríamos de decapar perfectamente para quitarle todos los restos de los barnices previos, y nos queda un poquito a lo mejor en estos interiores y demás, y le daríamos sencillamente, podríamos darle una cera, y con una cera ya nos cogería este tono, el tono natural de la madera. Podríamos darle un acabado con varias capas de cera, o bien aplicarle otro barniz si lo prefiriéramos. Ya os digo que en mi caso voy a tirarme a un lacado por hacer un acabado quizá un poco más actual, pero en
en una decoración más clásica, pues sería perfecto darle ese acabado, a lo mejor con cera en vez de con barniz, un poquito más natural. La madera en sí es muy agradecida, ya lo veis que nada más que la humedecemos. No saca muchísimo porque no mancha muchísimo más, pero esto a poquito es suficiente para estropearnos un acabado claro. Bueno, pues una vez que hemos limpiado bien con disolvente, vamos a darle una pasadita de lija, lo que os digo, más que nada porque al trabajar con la espátula, bueno, pues a veces mellamos en alguna zona, nos quedan rebabillas, bueno, vamos a darle un poquito. Además la madera pide lija, cuanto más lija se le dé, más bonito va a ser el acabado. Está muy trabajada al haber echado el decapante, al haber utilizado el decapante, pero aún así un poquito de lija siempre es interesante. Estoy utilizando un taco de lija de grano medio, pero vaya, os serviría, en este caso está nuevo, entonces bueno, con muy poco consigo lo que quiero, pero podréis hacerlo con lija en papel sin ningún problema. Se le podría meter una lijadora eléctrica, aunque hay que tener cuidado con las redondeces que tiene, o sea, con los bordillos que están redondeados, no deshacer esa curvatura. Bueno, vayamos lo que os digo, vigilando sobre todo si hay alguna marca que hayamos creado que tuviera previa la madera, pues vamos a intentar afinarla. Aquí tiene la pata, esta está encolada, en algún momento habría roto, ya está encolada, se nota un poquito la junta. Voy a lijarla bien, a ver si a la hora de lacar no se nota, o si tendría que emplastecer. Ese tipo de imperfecciones son las que tenemos que vigilar. Que pasemos el dedo y no notemos la junta de la zona pegada. Al tacto parece que está bastante bien. Ya os digo que tampoco se trata de que dejemos aquí la vida, porque lo que necesitamos es sencillamente que esté suave para que la laca quede fina. Máxime cuando la vamos a patinar, si queda muy áspera o con muchos altibajos, cuando aplicamos la pátina, ahí en esas zonas siempre tiende a quedar acumulada. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño rayonazo que hice con
con el bisturí el otro día, bueno, pues ahí es donde tengo que trabajar esas piezas un poquito más, hasta que cuando pase el dedo no note el grosor, porque ahí es donde va a posarse la pátina, lo que os comento. Bueno, pues así pasamos todos. Muy importante después, una vez que acabemos con el lijado, es quitarle bien todos estos restos del polvillo. Podemos cepillarlo bien con una brocha y después pasarle un trapo humedecido para recoger todos los restos de polvo. Antes de darle el fondo. Aquí también tiene unas pequeñas marcas como machacones en la madera, son un poco profundos, así que voy a ver si con lija los puedo matizar un poquito. Sí, yo creo que ya no se notan al tacto. Bueno, nos vamos a la última cara. Bueno, yo creo que el lijado es suficiente. Ahora lo voy a cepillar bien con una brocha. Me meto muy bien en todos esos canales que tiene, que no quede ahí polvillo, que nos estropee el acabado. Bueno, recogemos bien todo este polvillo que tenemos encima del papel y esperamos a que asiente un poquito en el ambiente este polvo que ha quedado ahora en suspensión, para que no se nos pegue con el fondo protector, que dejaría la superficie pues granulada. Bueno, y como os decía, ahora con un trapo humedecido en agua, sencillamente, para recoger los restos de polvillo que quedan ahí un poco pegados, lo pasamos bien toda la superficie para recoger eso, todo ese polvo. Esperamos a que seque bien la madera y ya procedemos a aplicar el fondo. Hemos limpiado bien con la brocha, pero aún así, bueno, se ve que hay polvo pegado.
y eso es lo que necesito quitar bien. Ahora ya ha sentado un poquito el polvo que había en el ambiente. Es importante que no haya polvo en suspensión. Estas piezas, si las podéis lijar en exteriores o en zonas, bueno, donde no vayáis a dar acabado, pues mucho mejor. Pero si no, es importante dejar pasar unos minutos para que ese polvo se asiente y que no esté en suspensión. Veis que sencillamente con el agua, cómo recupera la madera. Es lo que tienen estas maderas así un poco importantes, buenas, y sobre todo maderas con color, que enseguida reviven con nada. Por eso os digo que, bueno, un buen acabado, si nos gustará el acabado este de la caoba, sería la cera, si le quisiéramos dar un aire un poquito más actual, dentro de que sea, bueno, pues una madera que ahora mismo no se usa mucho en decoración de interiores, pero si el acabado de madera es más natural que el acabado con barnices gruesos como el que traía, que revieste de mucha seriedad a la pieza. Esperamos a que seque totalmente y ya nos ponemos con el fondo antitaninos. Ya está prácticamente seca la descalzadora. Vamos a, mientras termina de hacerlo totalmente, a revolver bien el producto. Este que yo voy a utilizar es este fondo para madera que bloquea los taninos, como veis aquí. Tiene base agua, es de la marca Cedria, pero existen de otras casas, O sea que cualquier antisangrado o antitaninos o fondo antitaninos nos va a servir. Es muy importante, nos dice el fabricante en este caso, que lo revolvamos bien. Entonces, bueno, con una espátula de plástico, con una brocha, con algo que tenga un poco de superficie, lo revolvemos bien de lado a lado y de arriba a abajo. Muchas veces los productos que componen la mezcla tienen distintas densidades y posan. Entonces es importante, igual que en la pintura pasa con los pigmentos, bueno, mezclar muy bien de lado a lado, pero también de arriba a abajo. Subir a la superficie lo que pesa más. Este fondo, ya os digo que es un fondo en general para madera que tiene propiedades de frenar los taninos, pero también protege la madera contra carcoma y hongos, pero deja el poro abierto, o sea, profundiza bastante en la madera y deja el poro bastante abierto. Es decir, no crea una capa en superficie, penetra en la madera. Bueno, yo creo que es suficiente. Pues nada, ahora vamos a aplicarlo. Vais a notar que, eso sí, en estas maderas sube el tono, como si aplicáramos un barniz, y aun cuando seque no va a volver a bajarlo. Quiero decir que en mi caso no tiene importancia porque yo voy a lacar, pero que si fuerais a darle cera, que sepáis que sube, vais a verlo ahí, cómo sube el tono de la madera, como cuando le damos cera, o incluso un poquito más. Importante meternos bien en todas esas rendijas, porque donde no pongamos el producto, por ahí va a salir siempre la mancha. Y ya os digo que sobre un fondo claro, esa mancha rojiza se ve muchísimo y se tiende como a extender. Entonces, bueno, importante meterse bien o dar un par de manos. Dejamos secar bien, miráis las instrucciones del fabricante. Este dice que al tacto estaría seco en media hora y para el repintado
de una segunda mano en una hora. Si damos más de 2 manos, tenemos que ir alargando los tiempos entre manos, que se van también alargando. Ya veis, es muy sencillo de aplicar, ¿eh? Como si estuvierais dando un barniz al agua prácticamente. Es ligerito, con lo cual no tiende a crear gota, pero bueno, vigilar siempre bien, de todas maneras, que no se acumule. Bueno, vamos girando la pieza y trabajando toda la superficie. Precaución sobre todo en las esquinas y en las aristas, que es donde puede tender a acumular. Y no la diluimos nunca, salvo que se vaya a aplicar con pistola, ¿eh? La fábrica garantiza el resultado aplicado tal cual, sin rebajar. Solo admite el rebajado en un porcentaje muy pequeño cuando se va a aplicar a pistola. En las zonas en las que haya algún resto de barniz, parece que agarra peor, lógicamente no penetra en la madera, agarra un poquito peor. Entonces, por eso es interesante quitar todos los restos de barniz que se puedan. Pero bueno, si queda alguno en superficie, como me pasa a mí en esta hendidura, que sí que quedó algún resto, nada, lo único que hago es trabajarlo bien ahí para que cree también un poquito de capa y no permita que salga, que haya fuga de taninos si el barniz no está perfectamente sellado. Es verdad que en ocasiones, incluso teniendo barniz, salen los taninos, ¿eh? Eso es porque el barniz crea alguna pequeña zona donde no ha sellado totalmente el poro, y por ahí se fuga, con lo cual es interesante dar el producto incluso ahí donde haya barniz. Bueno, como la madera está bien lijada, lo va chupando rápido. Entonces, bueno, ya os digo que el fabricante dice que seca el tacto en media hora, pero vais a notar que incluso antes de esa media hora parece que ya está seco por zonas. Voy a darle, ahora cuando, bueno, vais a verlo, cuando esté dado toda esta zona vista, voy a ponerlo boca abajo y voy a darle también a la parte de abajo de la pata. A ver, igual que, bueno, a los, a ver, que me quedan estas dos patas interiores. Ahí. Si se acumulara en alguna zona y hiciera gota, bueno, se lija como un barniz al agua, ¿eh? O sea que tampoco, intentamos evitarlo, pero bueno, tampoco es que pasara nada grave, se acumula. Bueno, lo que os comento, voy a darle la vuelta
voy a aplicarle por aquí, que al final ahí no decapé, porque cuando vi que ya no iba a poder ser lo de recuperar la madera, pues no iba a mandar el tiempo en esta zona que encima no se veía, como voy a pintar, pero sí, ya veis que le voy a dar el producto. Lógicamente, al tener restos de barniz, queda como más en superficie, no penetra tanto, ahí tardará más en secar. Pero lo que os comentaba era que voy a dar aquí, en estas zonas. Voy a dar ahí porque esa zona está sin barnizar y cuando yo pinta aquí en el canto puede salirme de la parte de abajo si no la sello. Son tonterías, pero que da mucha rabia cuando te pones a trabajar, piensas que lo tienes todo controlado y de repente te empieza a salir pues una zona, en este caso sería sonrosada, aquí en la altura de donde empieza la pata. En cualquier momento podríais volver a echar el fondo, quiero decir, si os ponéis a pintar y veis que sale todavía color, pues podríais parar y dar otra mano del producto, incluso entre mano y mano de producto. A ver, que ha quedado sin dar este lateral. Yo de todas maneras voy a curarme salud y voy a dar una segunda mano. Como en una hora, que es lo que nos dice el fabricante, lo tocaré y si está seco le voy a dar una segunda mano para intentar asegurar un poquito más. Importante otra cosa también, no lijar nunca hombre, os digo, si está acumulado, lijamos en la zona donde haya la acumulación, pero antes de, en este caso lacar, no lijar la capa. Si lijamos la capa pierde un poco de esa función, no tanto la protección frente a los hongos o la intemperie, como la protección ante la subida de los taninos de la madera. Si el fondo lo damos con la intención de que nos selle un poco los taninos de la madera, es importante no lijar antes de aplicar las manos de esmalte. Si tuvierais que lijar porque tuviera acumulaciones, repetiríais en esas zonas que están más desprotegidas con un poco del producto. Bueno, lo que os comento, la brocha, en este caso esta limpiaría con agua, como un barniz al agua, primero agua y después agua y jabón. Lo dejaré secar y le daré una segunda mano pasada eso, una hora y pico, en cuanto vea que está bien seca. Y así nos quedaría la pieza preparada para el lacado en la siguiente sesión. Bueno, cualquier duda que tengáis sobre el trabajo o sobre lo que estáis haciendo cada uno de vosotros, el jueves en clase lo solucionamos, o a través del foro me dejáis mensaje y os voy contestando. Un saludo.